formación de entrenadores. Y hoy tenemos como invitada a Mónica Santino, que es exjugadora de fútbol, profesora de educación física y es directora técnica de la nuestra Fútbol Club. Para dar un pantallazo así grande de lo que vamos a hablar hoy, ya les mando unos textos para leer antes de la clase de hoy, así tenían preguntas, podían hacerlas. Vamos a hablar Mónica va a hablar de cómo accionar, prevenir e intervenir, por ejemplo, ante situaciones de violencia de género en distintas instituciones deportivas, bueno, en este caso el fútbol, y también va a hablar de la inclusión deportiva, de cómo es un camino de construcción de un deporte para todas las personas, para que todas aquellas personas tengan igualdad de oportunidades. Así que aprovechen a Mónica, que sabe un montón, y si tienen dudas, anótenlas para cuando llegue el momento de intercambio puedan hacérselas. Bueno, muchas gracias, Agustina, por la presentación, y a todos los compañeros del Playón por esta oportunidad de charlar con ustedes acá esta tarde. Para la nuestra, los espacios de intercambio son muy importantes. No creemos nunca que vamos a dar clase, ¿no? Lo que nosotras ponemos sobre la mesa y para compartir es la experiencia y los años de trabajo en el barrio, en la Villa 31, y es una construcción y un saber que fuimos armando ladrillo a ladrillo con las pibas. Para nosotras es muy importante cuando se labura en un barrio el enfoque. Vos no vas, digamos, porque estás iluminada, porque querés ayudar caritativamente a las personas, vas a tirar la pelota un rato y después te vas. No es nada de lo que nosotras queremos hacer, ¿no? Lo que nos propusimos hacer en el año 2007, cumplimos 13 años, ahora hace muy poquito, fue poner un derecho en movimiento. Y lo que notábamos, porque todas somos jugadoras de fútbol, el cuerpo de profesoras, en este momento somos casi 10 directoras técnicas, una trabajadora social, una educadora popular, es que había que desenmarañar por qué eso de jugar al fútbol a las mujeres nos costaba tanto. Y sobre todo en los barrios, que en los barrios el fútbol es el deporte que se elige y lo eligen por igual, mujeres y varones, porque es el deporte que tenemos a mano, porque es el que nos representa, porque culturalmente el fútbol en Argentina significa un montón. Y en los barrios el doble, ¿no? Genera no solo identidad, ¿no? Sino vos muchas veces con el fútbol podés explicar tu vida misma, podés contar tus lazos familiares, tus vínculos, podés hablar de por qué perteneces a un barrio y no a otro, y el fútbol es en eso una clasificación de metáforas. Entonces, pararnos en la Villa 31, que podría haber sido en cualquier otro barrio, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, el viento nos llevó para el lado de Retiro, que creo que nunca es casualidad, por algo las cosas ocurren. Fuimos a parar ahí, a Güemes, por allá, como decía, en el 2007, había un grupo de 10, 12 chicas que estaban siendo entrenadas por una mujer estadounidense que ni siquiera era directora técnica, que había entrado al barrio a través de otra amiga que estaba en Argentina terminando su beca como socióloga, y traía un saber de fútbol con ella, porque en Estados Unidos el fútbol se practica en las escuelas. El sistema deportivo, digamos, depende completamente de la educación, no hay una secretaría de deporte, el sistema está inserto en el colegio. Entonces la mayoría de las mujeres saben jugar al fútbol o tienen una noción de fútbol. Y ella no podía entender cómo en un país tan futbolero las mujeres tuvieran tantos problemas para jugar. Ese grupo se quedaba solo en esa época porque ella se volvía a Estados Unidos, ya había terminado su estudio, su tesis como socióloga, y me ofrece quedarme con ese grupo. Y ahí empezamos, ¿no? A andar. El pedacito que se podía usar de la cancha de Güemes, en ese momento toda de tierra, los habitantes más viejos del barrio, las habitantes se deben acordar, no había el alambrado ni el sintético que tenemos hoy, ni las tribunas, era terreno, ¿no? Terreno baldío con los arcos,
muy difícilmente las pibas podían entrar ahí, o si lo hacían en pedacitos chiquitos. La cancha era siempre de los varones, en todo horario, y los fines de semana cuando se empezaban a jugar los torneos, ¿no? El de veteranos, los sábados a la tarde, y los domingos el de los pibes más jóvenes. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para entrenar, ¿no? Y poder mejorar la calidad deportiva de lo que hacemos? Porque todas queríamos progresar como jugadoras de fútbol. Bueno, lo primero era el territorio. Y para ganar el territorio lo que hicimos fue plantarnos y quedarnos las 2 veces por semana en el mismo horario, que es el horario histórico que sostenemos hasta hoy, martes y jueves de 18 a 20. Plantadas en la cancha, un día éramos 6, otro día 7, al otro día capaz éramos 5 de nuevo, hasta que empezamos a hacer cada vez más, y cuando empezamos a ganar esa batalla con los pibes cuerpo a cuerpo, y los pibes se dieron cuenta que nos íbamos a quedar, y empezó a multiplicarse la cantidad de pibas porque la voz se corría, con una lógica muy, muy del barrio, de cómo se ocupan los espacios, yo podría decir que tomamos la cancha, ¿no? De alguna u otra forma, los martes y los jueves. A partir de ahí, en ese momento el grupo era únicamente de adolescentes, de algunas mujeres jóvenes que habían pasado los 20 años, pero el gran grueso estaba entre los 13 años a los 16 o a los 17. Bueno, decir cómo mejoramos, ¿no? Esto que estamos haciendo. Primero era solamente jugamos, porque necesitamos ocupar las 2 horas la cancha, y para ocuparla tenemos que hacer un partido grande que ocupe todo el marco. Entonces al principio fue únicamente jugar, 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 y los jueves quedarnos en un espacio que tenía que ver con esto de poder repartir la palabra, y de alguna manera, yo no diría un formato de taller, tampoco un tercer tiempo, porque eso tiene que ver con el rugby y con el hockey. A una modalidad nuestra, una vez que terminábamos de jugar, caminar hasta el comedor de Alejo, sentarnos ahí, Alejo nos cedía el espacio, y pensar qué había pasado, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué podíamos mejorar. A partir de ahí empezó a surgir el primer nombre del grupo, que fue Las Aliadas, la 31, y después cómo hacernos un uniforme, una camiseta, cómo empezar a competir en otros lugares. Y a medida que fuimos saliendo del barrio y haciéndonos un poco más conocidas, empezaron a llegar más compañeras a trabajar. Entonces, cuando llegaron más compañeras a trabajar, el entrenamiento se fue armando de una manera, yo diría, casi profesional. Me parece que el entrenamiento que hace la nuestra no tiene mucho para envidiar a los que pueden hacer algunos clubes en AFA o en otras competencias, ahora en este momento, porque contamos con una entrenadora de arqueras, con una parte física, e intentamos entre todas las profes, sentarnos a pensar esos entrenamientos. Y cuando los pensamos completamente atravesados por la educación popular, ¿no? Cuando digo educación popular ligada al deporte, lo digo en base a tener en cuenta siempre a la persona que estás entrenando. Vieron que los profesorados de educación física y después cuando hacemos los cursos de directores técnicos nos forman de una manera, por lo general muy rígida, a entender que la técnica se aprende repitiendo y repitiendo movimientos, y que después de eso pasas a la táctica, ¿no? Bueno, nosotras intentamos hacer un sistema que tiene más bien que ver con nunca olvidarnos de que estamos jugando y que jugar es disfrutar, nunca es angustiarse. Por supuesto que siempre salimos a ganar, pero no es el único fin y el único motivo. Ganar es excepcional y no pasa siempre. Y a partir de ahí empezar a moldearnos, ¿no? A entender por qué decimos esto, que es me paro en la cancha como en la vida, que fue una frase dicha por una de las pibas en estos espacios de charla cuando terminamos de entrenar, y es el lema que tenemos pintados en nuestras remeras, y es el lema que nos Ay, hace qué pensar bello. que el fútbol es mucho más que lo que ocurre en una cancha. Entonces, las ejercitaciones, lo que pensamos, el cómo trabajar esa técnica vinculada a la táctica, es pensar en aprender la técnica en situaciones de partido, ¿no? Si vos tenés una piba enfrente de la otra haciendo pases y pases y pases, ¿no? Un montón de veces, capaz la piba aprende mejor a pegarle con el empeine, ¿no? Con el borde interno, a conducir, pero en una situación de partido puede ser desbordada si únicamente aprendió a parar la pelota en esta posición. Entonces la idea es meterle movimiento a ese ejercicio y que sea lo más jugado posible, y que la mayoría de las pibas esté en contacto con la pelota el mayor tiempo posible, digamos, ¿no? Nuestra mirada en cómo aprender deporte está puesta ahí. Nosotras creemos y estamos convencidas que las pibas en los barrios tienen una motricidad, si se quiere, mucho más aguda que lo que puede ser de una piba que crece en otro lugar de la capital, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Alguien que va
alquila una cancha y juega en un lugar que nadie la molesta, que nadie entra, que no hay ruido, y que es un entrenamiento así estricto y tajante, ¿no? Vos en el barrio estás atenta a 1.000 millones de sonidos, de ruidos, a que capaz entra alguien y te quiere ocupar la cancha, a 4 o 5 perros que entran y te voltean todos los conos. Bueno, trabajamos en esa condición, pero esa condición es la que hace que esa motricidad de esa piba sea única, ¿no? Nosotras estamos convencidas también que las mejores jugadoras de fútbol salen de los barrios, como pasa con los varones. Y porque el fútbol que aprendemos a jugar en los barrios fundamentalmente tiene toda esa intencionalidad que tiene que ver con el engaño, ¿no? El fútbol siempre es algo que vos estás anunciando que vas a hacer y que después no haces, ¿no? Como un gran partido de truco. Y eso tiene que ver con una motricidad asociada a la toma de decisiones rápido, en muy poquitos segundos, ¿no? De cambiar decisión, tiro la pelota para acá, la tiro para allá, voy para adelante, voy para atrás, y eso ocurre muy, muy rápido. Y me parece que en los barrios tenemos ese entrenamiento, que no se aprende en ninguna academia de fútbol, en ningún lugar donde prolijito, digamos, te sacan a jugar. Entonces tratamos de sacarle todo el jugo posible a eso, ¿no? Pibas que no tienen miedo, las arqueras que salen, digamos, con los pies y las manos a tapar una delantera y no tienen ningún miedo. Digamos, es un tipo de forma de tomar el deporte que no la vemos en otros lugares. En la forma de poner el cuerpo, ¿no? Una piba en el barrio puede estar capaz en desventaja a otra que entrenó una cantidad de tiempo, pero la forma de poner el cuerpo la hace poner casi de igual a igual. Y esa forma de poner el cuerpo es la forma de defensa que aprendemos en el barrio, ¿no? Y me parece que con los varones pasa algo por el estilo. Después, si quieren, cuando charlemos, ustedes me lo pueden decir. En esa mezcla de aprender un deporte que culturalmente siempre nos fue negado, es que nosotras entendemos que el fútbol es una herramienta para las mujeres maravillosa para prevenir la violencia de género. ¿Y por qué decimos esto? ¿No? En el deporte se generaron, la mayoría de las veces, la idea o algunas ideas de que somos más débiles, que no tenemos fuerza, que hay deportes que son para nosotras y otros que no, y una cantidad de prejuicios, ¿no? Que se fueron tejiendo a lo largo del tiempo, porque los cuerpos de las mujeres siempre fueron pensados únicamente para la maternidad. Entonces, ¿cómo hacemos con el fútbol para poder empezar a despejar eso cuando la maternidad tiene el peso que tiene, ¿no? En el barrio, que culturalmente las pibas entienden que se reciben de mujeres cuando son madres? ¿Cómo podemos alejar un poco eso? En la práctica deportiva misma, ¿no? En la sensación de libertad que te da el fútbol y saber que 2 veces por semana hay un horario que es tuyo y que no tiene que ver con la tarea doméstica, que siempre fue asignada a las mujeres. Esto es, bueno, ¿cómo me saco de encima a los hijos un rato, cuando los hijos también siempre son de las mujeres? ¿Por qué no podrá un varón cuidar un rato a los pibes mientras la mujer está jugando, cuando siempre pasa al revés? Y cuando la piba logra eso, se da cuenta que está parada en un derecho. Y cuando está parada en ese derecho, siente que tiene un cuerpo empoderado, siente que puede vincularse con otras compañeras. Cuando siempre nos enseñaron que las mujeres todas juntas somos envidiosas, malas, ¿no? Y nos pegamos codazos. Los vínculos, el territorio que es la cancha, el cuerpo y un lenguaje también. Un lenguaje distinto donde podemos entender que tirando una pared con una compañera, esa compañera es tan importante que de ninguna manera la puedo destruir, con ciertos lenguajes que en el barrio también se usan mucho cuando hacemos referencia a la migración, cuando hacemos referencia a la homofobia, cuando hacemos referencia a la lesbofobia. Bueno, hay una situación ahí de grupalidad que te permite empezar a revisar eso y quizás cambiarlo, ¿no? Y pensar que el otro o la otra que tenés ahí es muy necesario y darte cuenta que las transformaciones son siempre colectivas. Vos no te vas a salvar sola, nadie se salva solo y no puedes progresar en una cancha de fútbol sola, digamos, es imposible, ¿no? No lo pudo ni Maradona, no puede Messi, y tampoco puede Estefanía Banini, ni Florencia Bonsegundo, ni las grandes jugadoras de fútbol que tenemos. Entonces, en ese cambio, ¿no? En esa metáfora permanente que ocurre en la cancha y ocurre en la vida, es que la nuestra se para, piensa sus entrenamientos, y en este inicio, que eran solamente adolescentes, para el año 2012 empezaron a incorporarse niñas más chiquitas. Entonces, en todos estos cambios que vienen ocurriendo con el fútbol femenino, que creo que pusimos nuestro grano de arena como organización social para que pase todo lo que está pasando, hay una nena que sabe
que la Villa 31 tiene una cancha y un lugar para jugar seguro con otras pibas de su edad, y empieza a crecer mirando jugadoras de fútbol más grandes, ¿no? Que es algo que a nosotras no nos pasó. Nosotras siempre, las referencias eran varones, no conocíamos otras jugadoras mujeres, ¿no? Y acá viene parte del cambio y lo que llamamos fútbol feminista. Ese lugar de empoderamiento, ese lugar seguro, donde sabes que te podés encontrar con otra, aprender un deporte que te gusta, un deporte que terminás amando, sentir un cuerpo mucho más poderoso. Cuando entras en la adolescencia o en la pubertad, para la mayoría de nosotras nuestro cuerpo termina siendo un peligro, porque cualquiera puede decirte cualquier cosa, cualquiera puede hacerte cualquier cosa. Entonces, poner un límite, habiéndote hecho dueña de tu cuerpo practicando fútbol, eso es importantísimo. Y a partir de ahí, bueno, cómo seguimos generando y fortaleciéndonos en esta grupalidad. La pandemia fue brutal, ¿no? No hace falta que se los cuente ni se los explique, la pandemia nos arrasó en la villa. Y no la hubiéramos podido enfrentar si no hubiera sido por esa grupalidad construida durante tantos años. Hubiera sido imposible, ¿no? ¿Cómo le hicimos frente al momento de más miedo, de más angustia, ya por mayo y junio? De esta manera, y que era importante para las pibas saber que había muchas otras pensando en ellas, y las redes feministas, y cómo nos quintuplicamos para acercar alimento, artículos de limpieza en el momento que al fútbol no pudimos jugar. Pero eso lo ganamos y lo construimos adentro de la cancha, ¿no? Si no hubiera sido imposible. Entonces, creo que en este marco de pensar así, cuerpo, lenguaje, territorio, vínculo, de pensar los entrenamientos y el deporte ligados a la educación popular, de pensar el entrenamiento y el deporte también ligado y vinculado a la educación sexual integral. La educación sexual integral no es solamente la genitalidad o contar el aparato biológico masculino o femenino, es mucho más. Es hablar de otras identidades, es hablar de cómo nos vinculamos entre los géneros, es hablar justamente de los cuerpos, y es hablar de las relaciones humanas. Y el deporte ahí tiene un linkeo que nosotras creemos que es muy apasionante, porque el profe de educación física, el entrenador, la entrenadora, tiene un vínculo o una cercanía con el alumno o la alumna que es único, ¿no? Que es único. No tenemos, perdón, tengo un perro. Quiere participar. Esperen, ahí se cayó. Golpeó la puerta a la vecina. Ustedes disculpen. Ahí está, le tiré unos fotazos. Bueno, sigo, que me perdí. Bueno, hablaba de cómo en qué ejes nos paramos para poder entrenar, que son estos, de la importancia de todo el bagaje físico que traemos en los barrios, que creo que es fundamental, a dónde vamos a buscar jugadores y jugadoras de fútbol cuando pensamos en el alto rendimiento, y cuál es la significancia del deporte social. Vieron que muchas veces a nuestros proyectos los tildan como de una cosa de bondad, ¿no? Y que el rendimiento deportivo no nos importara. Y la verdad que no es así. Nosotras nos parece que el deporte social está vinculado con el alto rendimiento fuertemente, ¿no? ¿A dónde se buscan? ¿De dónde salen justamente los jugadores y las jugadoras de fútbol que van a esos equipos? ¿Nos vamos a convertir en la filial de un equipo de AFA? No, ¿no? Que tenemos nuestra identidad villera y nuestra manera de jugar. ¿Hay alguna piba que quiere pasar de la nuestra o de cualquier otra organización deportiva que hay en el barrio, que por suerte hay muchas, a un equipo de AFA? Bárbaro, vamos a acompañar ese proceso. Pero creemos que no son instancias que están disociadas y peleadas. No vamos a tirar la pelota un rato para sacarnos una foto, qué lindo todo esto, qué bueno ustedes, y que después no haya ningún cambio, ¿no? Que no cambie la vida de nadie, no, todo lo contrario. Queremos cambiar vidas y creemos que hay pibas, así como pasa con los varones, que nacieron para ser futbolistas. Y que esas pibas merecen un acompañamiento en ese proceso, en ese salto de la organización social a lo que podría ser un club de AFA o lo que en fútbol femenino llamamos alto rendimiento. En este momento, ¿no? Que hablamos de semiprofesionalización, que empieza a manejarse alguna idea de cobrar un sueldo, hay que aclarar muy bien que esos sueldos son
equiparados o iguales a la primera C de varones, ¿no? Nunca es un sueldo que alcanza para... Bueno. Ahí está. Nunca es un sueldo que alcanza para vivir, ¿eh? No estamos hablando de las cifras que ganan el 1% de los futbolistas que llegan a primera, ¿no? Porque muchos de los varones les pasa lo mismo que nos pasa a nosotras. Los varones de primera C, de la D y algunos de la B metropolitana tampoco tienen sueldos que alcanza para vivir y paran con los autos último modelo en la puerta de entrenamiento. No es así. Entonces nosotros estamos dando recién los primeros pasos. ¿Cómo haríamos para defendernos de esa máquina de triturar carne en la que se convirtió el fútbol de varones en Argentina para los varones y defendamos las mujeres de eso, ¿no? Seguir apostando a que amamos el juego y no ser esclavas de una industria, que es lo que le está pasando a los varones ahora. Bueno, creo que eso es algo que vamos a ir descubriendo en el camino. Vamos hacia eso porque a la FIFA y a las grandes organizaciones relacionadas al fútbol desde el punto de vista comercial se dan cuenta después del último mundial que el fútbol femenino puede ser el próximo negocio. Entonces creo que ahí tenemos que tener un ojo, ¿no? 2 ojos, así muy grandes, para seguir cuidando a las deportistas y seguir cuidando a las futbolistas, porque sin eso no habría fútbol, ¿no? Es lo mismo que pasa con los varones. Y creo que en este camino, a mí me parece que varones y mujeres nos tenemos que unir y juntar para defendernos, digamos, para defendernos de estos intereses. Y particularmente desde los barrios. Y particularmente desde los barrios porque es de donde los jugadores y jugadoras salen, ¿no? Entonces me parece que es muy bueno estas instancias de charla, poder conversar con respecto a esto. Hay pibas ahora que empiezan a soñar con que si juegan muy bien pueden jugar en un club en AFA e irse a jugar a Europa. De hecho, en este último tiempo hubo una camada grande de jugadoras que pudo irse a jugar a algún club europeo. Pero me parece que a ese capitalismo, ¿no? Y a esa forma de pensar a los deportistas y a las futbolistas hay que quitarle el velo, ¿no? Y defendernos. Y no hay mejor manera de defendernos que la grupalidad. Y me parece que ese es un punto crucial. Bueno, para redondear, porque entre los ladridos y los cortes, me parece que tenemos mucho para pensar en cuanto a cómo entrenamos varones y mujeres en los barrios, que tienen que ser entrenamientos de calidad, que lo podemos hacer. No quiere decir que porque estemos en el barrio lo vamos a hacer más o menos, o porque es deporte social lo vamos a hacer más o menos. Creo que tenemos mucho ahí para dar, porque tenemos un aprendizaje en terreno que pocos entrenadores, entrenadoras o profesores de educación física tienen. Que podemos hacer un gran aporte a todo lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos, por el vínculo que tenemos con los pibes y las pibas, y me parece que eso es esencial. Que tenemos en el fútbol una gran herramienta, no solo para incluir, sino también para erradicar la violencia de género, que la violencia de género no es un tema de mujeres únicamente, y que podemos empezar a pensar en barrios mucho más justos, en deporte mucho más justo, y en lugares de calidad para la práctica deportiva en los barrios, ¿no? Y me parece que acá, y aprovechando que estamos hablando con una organización compañera, el punto de unión entre organizaciones y de compartir trabajos y demás es fundamental. Yo le compartí hoy a la mañana más temprano para poder ver con ustedes un video que es un poco el resumen de la historia de la nuestra, o lo que estuve contándoles hoy, que está relatado por las propias pibas de la nuestra. Nosotras el año pasado arrancamos un proyecto que se llama La Nuestra TV, que está hecho por las pibas y con la idea de que las pibas hagan notas y las pibas entrevisten y las pibas hablen y cuenten desde sus palabras y desde el barrio lo que la nuestra significa, y me parece que es una muy buena manera de entender un poco más esta perspectiva y lo que estamos haciendo. Y después preguntas y charlamos todo lo que quieran. ¿Se puede pasar? Buenísimo. Vamos a ver si la parte técnica funciona bien. Ahí está y probando. Ahí está, ahí se ve. Sí, se ve, fíjate. Durante 12 años venimos haciendo la nuestra fútbol feminista. 2 años de lucha por nuestro lugar, por nuestros derechos, por lo que nos corresponde.
Hoy somos casi 100 mujeres que nos juntamos todos los martes y jueves de 6 a 8 a hacer lo que más nos gusta, jugar al fútbol. Como fuimos creciendo y cada vez sumaron más compañeras de todas las edades a los entrenamientos, estos se fueron organizando en diferentes categorías de minis, cadetas, juveniles y mayores, contando con un cuerpo técnico compuesto totalmente por mujeres. También contamos con espacios grupales para poder hablar de lo que nos pasa y hacer actividades que nos gusten. En esta historia, la cancha Güemes es el escenario testigo de Se fue el audio. Bueno, si es mucho lío, no importa. Se vio más o menos, ¿no? ¿Se vio, no, el video? Sí, la última parte se cortó el audio. Si quieren, intento pasarlo, lo comparto yo Dale. y intento. Ustedes díganme. Hacemos un intento más. Último intento. Dale. ¿Vos podés ahí hacerlo, Agus? Tenés que dejar de compartir pantalla y. El rojo, sí. Arriba. Ahí está. Me tenés que poner como anfitriona para compartir pantalla. Donde estoy yo, los 3 puntitos. Ahí. Sí, perfecto. Desde hace 12 años venimos haciendo la nuestra fútbol feminista. 12 años de lucha por nuestro lugar, por nuestros derechos, por lo que nos corresponde. Hoy somos casi 100 mujeres que nos juntamos todos los martes y jueves de 6 a 8 a hacer lo que más nos gusta, jugar al fútbol. Como fuimos creciendo y cada vez se sumaron más compañeras de todas las edades a los entrenamientos, estos se fueron organizando en diferentes categorías de minis, cadetas, juveniles y mayores, contando con un cuerpo técnico compuesto totalmente por mujeres.
También contamos con espacios grupales para poder charlar de lo que nos pasa y hacer actividades que nos gusten. En esta historia, la cancha Güemes es el escenario testigo de nuestros encuentros y nuestras luchas. Rodeada de escombros, vidrios y completamente de tierra, un 6 de noviembre del 2007 pusimos la pelota al medio, dimos un pase y empezó el partido. Nuestro partido. Si hay lo que tenemos en común es que a la pelota vamos a pelearla y defenderla juntas. Nunca darla por perdida. Arrancamos siendo un puñado de pibas que sostuvimos los entrenamientos bajo lluvia, sol, haciendo que cada pase sea la muestra de lo que nos une como grupo. A pesar de que nos insultaban, nos gritaban y nos querían sacar de la cancha, nosotras defendimos nuestro derecho a jugar como mujeres. En cada jugada nos fuimos conociendo y haciendo la nuestra, aprendiendo a pararnos entre todas en la cancha como en la vida. En los entrenamientos cada vez somos más y hoy la cancha es nuestra. En estos 12 años nos reconocimos grupo, manada, familia. Con los pies en nuestra querida cancha Güemes, conocimos a otras que peleaban por lo mismo, que el fútbol sea posible para todas. Seguimos siendo lucha, compañerismo, empoderamiento, fútbol. Aún así, con todas las dificultades que se nos presentan, nosotras seguimos haciendo la nuestra. Bueno, ahí salió re bien. Se superó lo técnico. Bueno, ahí era eso, un resumen de la historia contado por las pibas. Se filmó y se construyó la escenografía en el estudio de Urbana TV. Las pibas participaron de todo ese proceso. Y el taller fue hecho con ayuda de una organización compañera que es Arte, Cultura y Educación, acá se llama. Y ellas hicieron el año pasado un taller con todos los grupos de donde salió ese material, ¿no? Desde las más chiquitas, lo que consideramos cadetas, juveniles y adultas. En este momento, como contábamos ahí, hay más de 100 pibas en cancha y estamos divididas en estas categorías, ¿no? Entre 6 años a 10, de 11 a 13 y de 14 años en adelante. En este momento también le dimos una vuelta, una forma que fue bastante difícil. Volvimos a entrenar hace unos 20 días más o menos y estamos separadas. Un grupo entrena en la Philly Day con las más chiquitas y las más grandes conservan el viejo horario de 6 a 8 en Güemes. Y de esta manera conseguimos, digamos, separar los grupos. Antes de la pandemia entrenábamos las 100 en Güemes, divididas, ¿no? Mitad de cancha para las más grandes, la otra mitad para las más chicas. Donde estaban las más chicas estaba subdividida entre las más chiquititas y las cadetas. A las 7:15, 7:20 el entrenamiento de las más chicas terminaba y dejábamos toda la cancha para el partido final entre las más grandes, ¿no? Era más o menos el esquema que teníamos de trabajo, con 2 profes, 2 entrenadoras por cada grupo. Siempre, ¿no? Podía haber algún día que faltara alguna, pero nos parecía muy importante también esta idea de la pareja pedagógica para estar encima de lo que se está haciendo, ¿no? Desde la técnica, desde lo táctico, de saber también cómo llegó esa compañera, si está bien, si está mal, qué le pasa, ¿no? Hay veces que alguna profe se queda al costado de la cancha hablando con alguna de las pibas por alguna situación. Digamos, esto forma parte de lo cotidiano. Y después, ese espacio de grupo, que por lo general es los jueves, tampoco tiene un método así seguido, ni un programa. Más o menos se va haciendo a pedido de lo que viene ocurriendo grupalmente, y otras veces también es el espacio para organizarnos, para ir a torneos afuera del barrio, para organizar los propios algún sábado a la mañana, para ir al encuentro plurinacional de mujeres, que no faltamos nunca desde el año 2013, en ese encuentro venimos organizando los encuentros de jugadoras de fútbol, y desde el 2018 participando activamente en los talleres de fútbol y feminismo, que fue un hito del último tiempo, ¿no? Que el encuentro plurinacional también le ponga la mirada al deporte. Creo que es uno de los logros más importantes, ¿no? En la agenda del movimiento de mujeres, el deporte y la actividad física también entró, que era un reclamo que antes el feminismo no miraba ni de costado, ¿no? Porque le parecía que era algo tan de varones que no valía la pena mirar.
Sin embargo, en este último tiempo, y por la participación activa, por todas las mujeres en la calle, por el Ni Una Menos, por bueno, todas las cuestiones que vienen sucediendo, el fútbol también entró ahí y es parte de la explicación de tantos cambios. Bueno, esto es lo que somos, lo que hacemos a grandes rasgos. Este grupo de 10 profes nunca vinieron porque pusimos un aviso en redes sociales o en el diario. Son compañeras que nos fuimos encontrando y el equipo de laburo se fue armando un poco así. Yo no creo mucho en las casualidades, pero algo de magia hubo. Y la gran mayoría de nosotras sufrientes de lo que significaba el fútbol en AFA o el fútbol de alto rendimiento, la mirada despectiva de dirigentes, los lugares para entrenar muy malos, o estar usando lo que los varones nos dejaban, ¿no? Las camisetas usadas y el no recurso para poderlo hacer lo mejor posible. Entonces, ¿por qué lo hacemos en el barrio? Porque creemos que hay que poner el derecho en movimiento en todos los barrios, y que cuando las personas se empoderan a través del deporte, bueno, realmente hay cambios que tienen que ver con la vida, con la grupalidad y con entender que la política y el deporte mirados así son herramientas de transformación y es lo único que tenemos a mano para combatir a los poderosos, ¿no? A los que nos sacan el día a día, los laburos y la mayoría de las injusticias que padecemos. Eso la nuestra, colectivo de mujeres que espera ser club con un lugar físico determinado y seguir abriéndole los brazos al barrio, ¿no? Pues la Villa 31 es nuestro lugar en el mundo. Bueno, gracias Mónica, muy interesante, la verdad, todo lo que nos contaste, la historia, y aparte sobre todo la importancia, ¿no?, de todo lo que nos contaste. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer, lo habilitamos. Escucho, sin vergüenza, ya lo quedó atado el perro, ya no me ladra más. ¿Hay mujeres futbolistas acá? ¿O entrenadoras? Hola, Sí. yo soy Hola. una mujer futbolista que estoy enseñando casi a 20 nenas. Estoy comenzando a entrenar acá en el barrio La Villa 31, acá cerca de la cancha Güemes, que está que se identifica como la plaza de terror, el lugar. Sí. Pero ahí hay una canchita ahí linda y ahí estoy entrenando martes y jueves a nenas. Casi son 20 nenas que estoy comenzando con ella en el desempeño de entrenadora. Qué bien. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo te sentís? Enseñando a las pibas, ¿qué cosas pasan? Yo me siento muy bien porque están participando mis dos hijas que yo tengo, una de 9, una de 10 y una de 7. Son amigas alrededor de ellas que son de la misma, casi la misma edad. Están practicando a tocar la pelota, a hacer los entrenamientos, a patearla. Lindo es compartir con ellos esa linda experiencia. Buenísimo. ¿Y están jugando? Sí, están jugando así en partiditos mixtos porque hay otros 2, 3 compañeros más que hacen varones. Ajá. Entonces después hacemos un partido mixto entre hombres y mujeres. ¿Y cómo se llevan entre sí los varones y las mujeres? Entre sí, los varones se llevan demasiado bien con las nenas. En ese problema no hay acá en el grupito que nosotros tenemos. ¿Y le pasan la pelota a las pibas? Sí. Sí, le pasa. Hola, amor. Buenísimo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Yo soy Karina.
Sí, hola, Karina, acá de la barriada. Karina? Sí, bien, gracias. Un gusto que estés acá. Escuchamos tu testimonio, escuchamos lo que nos contás. Y es un poco también lo que pensamos para nuestro espacio. Estamos con jóvenes, chicas, chicos, que se está armando fútbol mixto. De mis preguntas era, nada, si nos podés aconsejar cómo trabajar con las niñas a partir del fútbol mixto, y si vos conocés si hay otros espacios acá en la 31, nosotros fuimos como tratando de averiguar y eso como para trabajar y en conjunto, digo, para que puedan hacer partiditos, para que puedan hacer partiditos así amistosos y esas cosas, que es lo que más quieren las niñas, ¿no? Y hasta ahora no hemos, digamos, encontrado con quienes coordinar eso. Me parece muy peor lo que ustedes hacen, es que es todo femenino. La idea nuestra es el mixto porque nuestro club queremos que sea así como el tuyo, con perspectiva de género, desde muy chiquitos, muy chiquitas, y sabemos que a las niñas, a los varones, es ahora donde les podemos enseñar el respeto hacia las mujeres y un montón de cosas que estamos luchando nosotras, ¿no? Que los varones adultos lo entiendan y no lo entienden. Y en la niñez es donde más se les puede inculcar eso, entonces esto de trabajar en conjunto. Completamente de acuerdo. Sí, cuando nosotras empezamos, lo que nos pasaba era que si dejábamos jugar a los varones, las pibas casi no tocaban la pelota. Entonces decidimos hacerlo para mujeres porque entendíamos que había que laburar un derecho ahí. Y con los varones adentro de la cancha eso era mucho más difícil. Viste lo que contaba en relación a las tareas domésticas, ¿no? Teníamos muchas pibas que para poder llegar a la cancha decían que tenían que limpiar la casa y hacer una cantidad de cosas para que las dejen venir. En cambio los varones tenían habilitado, ¿no?, el juego directamente apenas volvían de la escuela. Entonces hicimos esa diferenciación porque nos parecía importante trabajar eso. Ahora en estos tiempos yo creo que el fútbol mixto, como vos decís, puede ser una gran herramienta para que los pibes ya de chiquitos empiecen a crecer con otra idea, varones y mujeres, ¿no? Que el fútbol podemos jugar todos, que la tarea en la casa se puede repartir y que el cuidado de los hijos también lo puedes repartir, que no tiene por qué ser exclusividad de las mujeres, ¿no? Yo sé que el fútbol mixto hace la garganta poderosa, no sé cómo son los equipos que andan, o los proyectos deportivos que usan cancha 9, que ahí creo que está el Vichy Paredes, y hay algunos equipos más, unos grupos más. Y no sé si en Bichito de Luz, aparte de la garganta, hay equipos que practiquen fútbol mixto, pero la garganta está, los días que no estamos nosotras en Güemes, ellos están. Creo que miércoles y viernes. Eso puede ser ahí una buena manera de acercarte si estás cerquita de Güemes, digamos. Y después, con nosotras también, lo único que con nosotras tendría que ser un equipo de mujeres. Pero porque nosotras lo empezamos a construir así, qué sé yo, capaz, ¿quién te dice que en el tiempo lo cambiemos, no? Pero equipo de mujeres, de entre 6 años a 10 o 11, lo arreglamos el partido, no hay problema. Hoy las chicas, las cadetas jugaban en Philly Day con un equipo de Güemes, que se llaman las aliadas de Güemes, o que entrenan en el playón, me parece también, o en la feria, en la canchita de la feria, bueno, estoy medio perdida. Pero tenían un partido a las 5 de la tarde hoy ahí, y me parece que nos debemos un mapeo de organizaciones en la villa, porque me parece que en el último tiempo surgieron más, qué sé yo a ustedes las estoy conociendo acá ahora, y me parece increíble que estemos trabajando en el mismo barrio tan cerquita y no nos conozcamos, ¿no? Entonces me parece que habría que hacer así como, si querés, un censo, un mapeo, no sé, y ver quiénes somos y organizarnos de acuerdo a los intereses de cada grupo y lo que cada grupo esté trabajando. Me parece que eso puede ser muy, muy enriquecedor. Sí, sí, seguro. Y yo también pienso que siempre conozco el trabajo que haces vos, que es enorme, gigante, y
y nada, esto de poder escuchar tu experiencia ahora y después poder como compartir con el grupo de chicas que conformaste, me parecería ideal. Yo creo que ustedes trabajan un montón y es a lo que nosotros queremos más o menos llegar, es a armar todo eso hermoso que armaron. Las experiencias de ustedes, tuya, tanto de las chicas que trabajaron con vos y están trabajando hace años, nos parece enriquecedor. Por eso creemos que acá, digamos, hay un montón de preguntas para hacerte, cómo trabajar un montón de cuestiones con las nenas. Por ejemplo, no sé si te pasó que las niñas, no sé, nos pasa a nosotras, ¿viste? Que hay un montón de nenas que quieren jugar todo el tiempo y solamente quieren patear, y no quieren otra cosa que patear y jugar a la pelota. Y después si armás 3 grupitos, por ejemplo, las nenas son como más, tienen más energía para plantarte y decirte, a mí no me sacás, yo voy a seguir jugando con el otro equipo, ¿Cómo se maneja eso? Porque creo que las mujeres tienen una re energía mucho más que los varones. Las niñas nos pasa eso. Eso es verdad y cuesta mucho cuando son más chiquitas, pero me parece que es una cuestión de cómo lo transmitís y lo que nosotras hacemos mucho para bajar un poco esa energía es empezar y terminar cada entrenamiento con una ronda y donde circule la palabra y cada una se diga lo que tiene ganas o que diga lo que le parece de ese día o lo que le gustaría que pase. Y esa ronda nos funciona bastante bien, ¿no? Porque cuando esa parte termina y la entrada en calor por lo general la hacemos con un juego, después viene la cantidad de consignas para entrenar y las pibas ya saben, digamos, que es así. Y que para poder jugar el partido tenés que entrenar antes, si no, no podés jugar partido. Puede haber alguna que se te enoje, se te plante y se vaya, bueno. Pero vos tenés que pararte en cuanto al líder de grupo. En cuanto a que sos vos la que está armando eso, y si vos no estuvieras no se podría garantizar, y solamente sería tirar la pelota al aire y listo, ¿no? Entonces me parece re importante poder arrancar con esa ronda, ese grupo, donde vos claramente digas, va a pasar esto, esto y esto, que las pibas lo sepan, y poder dividir ese tiempo, ¿no? Ponerle que ustedes están 1 hora en la placita, bueno, ese tiempo vos previamente dividirlo, yo voy a laburar de 6 de la tarde a 6:15 vamos a hacer una entrada en calor, de 6:15 a 7 menos 20, hoy vamos a aprender a parar y pasar la pelota. Lo podés hacer con juegos, no esta manera de tener una enfrente de otra, porque eso es aburrido. Y después sí, siempre terminar con un rato de partido, siempre. Lo que te puede pasar ahí es que algunas repillas te caigan al horario del partido. Porque las pibas van midiendo eso. Bueno, lo que tiene que estar ahí muy firme es, si no venís a entrenar, no jugás. Y esa parte de entrenamiento tampoco tiene que ser milica, ¿viste? Puede ser algo, tenés que ser muy creativa en eso y pensarlo, si querés, de manera jugada. Pero tener establecidos los tiempos así y vos pensarlo antes. No caerte con la pelota del vato a la plaza, nunca sin saber lo que vas a hacer. Porque ahí las pibas se dan cuenta al toque y te pasan por arriba. Te pasan por arriba. Entonces, sí, eso vos lo vas viendo de acuerdo a lo que el grupo necesita, ¿no? Vos decís, bueno, están jugando buenísimo, pero estaría bárbaro que aprendan a parar, a pasar, a cabecear y empezar a entender algunas cosas del juego. Y al tiempo te lo dividís así. Puede ser una manera. Otra consulta y después dejo que hablen los compañeros. Con las familias, porque a nosotros nos cuesta el contacto con las familias. ¿Cómo hacer para involucrar a la familia? Es difícil, a nosotras nos llevó un montón de años eso. Digamos, los primeros grupos, que ahora son todas pibas de 25, 27, algunas ya no vienen, pero todavía tenemos vínculos, las familias no aparecían, rara vez. Y eso se fue modificando con el tiempo, cuando empezamos a recibir nenas más chiquitas, que eso fue para el año 2012, más o menos 2013, las familias se empezaron a involucrar, pero naturalmente, digamos, nosotras no las fuimos a buscar. Cuando necesitábamos que nos firmen algún permiso para ir a algún torneo afuera, o estas cosas, era pedirle el celular a las pibas, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a hacer contacto, sobre todo con las salidas afuera. Y ahora con las más chiquitas, digamos que las familias que vienen son las más chiquitas, las más grandes no, se armó como un grupo de papás y de mamás que están en la tribuna
o tomando mate, tomando algo y mirando el entrenamiento. Y están muy involucrados. Pero fue algo que se fue dando con el tiempo, ¿no? Y es en cómo te parás vos a hablar y cuando vos necesitas que te firmen un permiso o una autorización, como la primera instancia, ¿no? Y a partir de ahí vos empezás a tejer ese vínculo. Pero es difícil, no es sencillo, ¿eh? Tienen que saber que vos no vas a faltar nunca. Eso que dicen los curas villeros todo el tiempo, la pedagogía de la presencia, bueno, yo creo que en el barrio eso es fundamental. ¿De qué está cansada la gente en el barrio? De que vaya alguien un rato y después se tome el palo y no aparezca nunca más, o se lleve, tome lo que le hace falta y listo, ¿no? Sí, entonces, cuando te ven, ¿no? Vos no sé, ponele que vos entrenás los lunes y los miércoles, podés decir cualquier día, y te ven, y te ven, y te ven. Y ves que llegas con la pelota, y te vas con la pelota, y estás ocupada, las pibas, las familias empiezan a venir. Y es así, y por lo general las más chiquitas, ¿no? Cuando todavía padre y madre tienen una responsabilidad. Muchísimas gracias. No, Tendría un vos, montón de preguntas, pero dejo al grupo que siga preguntando. No, nos tenemos que encontrar, eso. Ahora ya en cuanto se pueda, a tomar unos mates y charlamos de todo. Gracias. Dale, gracias. No, Yo tengo más que una pregunta, es como una reflexión, ¿no? Digamos, ¿qué importante es para yo como futura profe, o los futuros y las futuras profesoras y profesores, los entrenadores y entrenadoras también, formarnos como futuros formadores y formadoras, formarnos respecto a todo lo que es en cuestión de género, ¿no? Todo lo que constituye las cuestiones de género para poder transmitirlo, enseñarlo a todos nuestros alumnos y alumnas de distintas edades, ¿no? Cómo es la importancia que tiene eso, sobre todo hoy en día con los cambios, con toda la lucha que se está teniendo, eso, la importancia de formarnos como futuros formadores o como ya formadores y formadoras de niños y niñas. Sí, estoy re de acuerdo con eso. Es el tiempo para eso. Porque viste que el profesorado o los lugares donde estudiamos para entrenadores o entrenadoras no te dieron ninguna formación. Y me parece que los tiempos que corren apuran para esa formación. Y que es imposible hoy pararte frente a un grupo de pibes o de nenas más chiquitas o de varones y no tener esa data con vos, ¿no? O esa herramienta con vos. No podés tratar mal a una piba despectivamente desde el lado de un varón, y hay montones de informaciones que están dando vueltas que un docente hoy no puede esquivarlas. Primero pensar que somos docentes, ¿no? Antes que entrenador o lo que sea. Y tener esa vocación de enseñar, y tener esa paciencia y ese saber guardarse el orgullo en el bolsillo, ¿no? Sobre todo cuando se enseña en el barrio. Entonces, me parece que esa formación es indispensable, ¿no? Nosotras, esta primera mitad del año, colaboramos con la Secretaría de Deportes en una serie de cuadernillos que yo creo que tienen bastante base de lo que hay que saber en relación al género para pararte a dar una clase de deporte. Se llaman Abrir el Juego, hay uno para entrenadores, otro para deportistas, otro para dirigentes. La dirigencia también tiene que formarse, ¿no? Tenemos dirigentes que miran para otro lado, digamos, y insisto con que la cuestión de género no es solamente para las mujeres, es para los varones también. Entonces, ¿cómo pensamos los espacios deportivos? ¿Cómo están hechos los vestuarios? ¿Cuáles son las condiciones de entrenamiento? ¿Qué cosas tener en cuenta frente a los abusos? ¿Cuántas mujeres ocupan los lugares de toma de decisión en las instituciones deportivas? ¿Cuántas diversidades? ¿Qué pensamos en relación a la diversidad? Bueno, son todos temas enormes. Los cuadernillos se pueden bajar, están en PDF, yo igual lo pasé para que lo tengan. Hay que leerlos y adaptarlos a la propia realidad, ¿no? No son una receta para decir hay que hacer así, así. Más bien es una cantidad de pensamiento que tiene que ayudar a elaborar en el lugar donde estás dando clase o donde entrenás a un grupo, bueno,
¿cómo lo vas a hacer? ¿Y cuántas cuestiones tenés todavía que deconstruir? Si sos varón y seguís pensando que las mujeres juegan mal, bueno, ahí hay un problema. Si sos mujer y crees que un varón únicamente puede jugar al fútbol y no puede hacer otra cosa, bueno, ahí hay un problema. Y cuando hablamos de género es volver a revisar los privilegios y todas esas jerarquías en lo que se constituyó la vida, ¿no? Pensar qué hacer cuando una piba tiene miedo por tal o cual razón en relación a la maternidad. ¿Por qué estamos hablando de despenalizar el aborto? ¿Por qué estamos, bueno, hay una cantidad de temas. Y me parece que eso ahí lo pueden encontrar. Y que es material de lectura y material para discutir grupalmente en cómo se quiere construir y constituir un espacio deportivo o una organización social. Sí, me parece fundamental y no quedarnos quietos y quietas. Si no recibimos esa educación en el profesorado, donde sea que estemos estudiando, o si no estamos estudiando y vamos a entrenar, buscar esa información porque está. Si se busca, se encuentra esa información y es muy, para mí, muy importante y esencial con toda esta lucha, bueno, como dije antes. Así que, bueno, eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quiera hacer respecto a lo que dijo Mónica? Ah, está ahí, Yair, no te vi, ¿cómo andás? Yair, ¿estás ahí? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Todo bien, Mónica. Buenísimo. Me alegro verte. Me cortó recién, tenía problemas de datos. ¿Todo bien, vos? Bien, Acá estoy bien. con los chicos de la barriada, ahora viendo una casa con el tema de está pensado hacer un club y nada, estoy con el grupo de las chicas por ahora, bueno. Pero bueno, la idea es hacer algo mixto, pero es como decís vos, aunque se quiera, cuesta, pero bueno, son chicos y dentro de todo, nada, es aprender de cero lo de ellos. O sea que nada, está bueno porque se van a adaptar rápido, pero bueno, es como que hay diferencia, ¿no? De que pongas a los chicos con las nenas, es lo que decís vos, y también, yo por ahí más que nada, sabés que siempre las apoyé también a ustedes, Sí. por el lado de Sol, que las conozco a todas las chicas desde un principio, tengo primas, amigas, y incluso pues a todas las nenas también siempre estuve apoyándolas mucho. Y nada, o sea que nada, poniendo y aportando con esto, que bueno, es algo que me gusta y que también le gusta y que ayuda en todo sentido, a temas casa, es un, o sea, se despejan de todo, ¿viste? Es algo como que van y bueno, por ahora tratando de que ellas puedan aprender y nada, estar, o sea, esto ayuda en todo sentido, pero la verdad que te abre muchas puertas y a ella, nada, te va a hacer muy bien y vamos a ver, pero bueno, la idea es seguir. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Bueno, Qué bien, me pone contenta. No, después me perdí un poco la charla, pero llegué a ver el videíto y a ver todo. Sí, bueno. Estamos con todo. Estamos haciendo de todo, como siempre. Sí. Yo también quería hacer una preguntita un poco en torno a lo que se mencionaba recién. La verdad que impresionante todo lo que contaste, el laburo que viene haciendo Mónica y nada, por ahí para nosotros los que, en nuestro caso, el Playón Fútbol Club, este es el 4º año que está en el barrio y por ahí, bueno, ustedes que ya vienen hace 13 años, no era lo mismo arrancar hace 13 años, digamos, que ahora que producto de la lucha de movimientos de mujeres y de feminismo, bueno,
estamos por ahí en otras condiciones para algunos debates. Y en relación a eso, nosotros siempre, si bien la mayoría de los profes nuestros son varones, recién ahora se incorporó Agus y tratamos de incluir siempre a las chicas en el fútbol, pero más con esta idea del fútbol mixto, y peleando porque también en los torneos del barrio, en un primer momento no se incluía a las chicas. Nosotros decíamos, tenemos chicas que quieren jugar, y nos decían, no, las chicas no. Entonces le teníamos que decir a los padres, bueno, pueden entrenar, pero lamentablemente no pueden jugar porque en los torneos no se permite. Eso después cambió, inclusive yo cuando lo hablaba con algunos profes me decían, no, pero sí, ¿cómo no vamos a dejar que jueguen? Que jueguen todos, pero bueno, porque había cambiado el momento, entonces cambiaron por ahí los discursos. Pero bueno, bienvenido sea, digamos, que se incluya. Y la experiencia que tenemos es que tenemos un grupo de chicas más fuerte en la categoría de infantiles, y las chicas en sí quieren jugar ellas juntas, no quieren jugar con los varones. Quieren jugar contra los varones, pero quieren jugar ellas juntas, lo cual para nosotros es buenísimo, que inclusive entre los varones se pelean por jugar con las chicas. O sea, los mejores varones, como las chicas están tan unidas, y las chicas tienen el poder de decir, bueno, sí, te dejo jugar a vos conmigo, te dejo jugar. Eso es lo que venimos viendo en nuestro entrenamiento. Y ahora, bueno, el paso que queremos dar es que se pueda, si bien nos parece bueno el fútbol mixto y nos parece bueno jugar amistoso y demás, pero el paso que quisiéramos dar es que ya puedan constituirse el equipo femenino y jueguen las chicas entre ellas, digamos. Si bien después podemos jugar amistosos, pero bueno, también no teníamos una profe mujer, y nos parecía que ese lugar lo tenía que ocupar una compañera, una profesora, digamos, una entrenadora. Y bueno, ahora con Agus, que se incorporó y que bueno, por la pandemia recién, justamente mañana retomamos los entrenamientos en Playón. Pero bueno, me quedé pensando en esto que decías vos, digamos, de que, bueno, fuimos haciendo una cosa progresiva, pero el objetivo es llegar a que puedan practicar y jugar entre ellas mismas, más allá de que después puedan jugar inclusive con varones y de forma mixta. Sí, yo era lo mismo que conversaba antes, ¿viste? Siento que nos falta un poco más para el fútbol mixto, ¿no? Y a la vez creo que el fútbol mixto puede ser un gran camino para que las infancias crezcan distintas, ¿no? Cuando yo era piba hace un montón de años, la gran mayoría de las más viejas aprendimos a jugar con varones, pero solas, ¿viste? Solas, en un grupo de varones entero. Y era un problema, porque te miraban como un bicho raro, era difícil. Entonces ahora encontrarte con otras para jugar, y en ese proceso de sociabilización y lo que significa para una piba pararse en la cancha y sentirse importante, los varones que todavía vienen un poco con esta cabeza te llevan por delante, ¿no? Lo que nosotras notábamos era eso, los pibes no le pasaban la pelota. Y después algunas organizaciones que toman el fútbol mixto, el fútbol callejero, en una época, no sé si esto se sigue haciendo, había algunas reglas que a mí me parecían que de última nos terminaban segregando más. Por ejemplo, que el gol de mujer valiera doble. Entonces era un equipo de 4, ponele, 3 varones y una mujer. La dejaban a la mujer parada al lado del arco y le daban la pelota en el último toque, para que haga el gol, porque así valía 2. Y la verdad, viste, que eso no era para nada integrador. Era reforzar de alguna manera los prejuicios, ¿no? Creo que tienen que cambiar unas cuantas cosas para que el fútbol sea mixto, ¿no? Pensemos, no sé, en el fútbol competitivo infantil, pensar en una liga como FAFI, FEFI, ¿no? Todas estas que conocemos. Imagínate lo mixto, yo creo que hay más de uno que se arrancaría los pelos, ¿no? Porque es muy competitivo,
y lo que ves son familias agarradas al alambrado, que le gritan barbaridad a los jueces, que le gritan a los pibes, que los pibes salen en fila india atrás del técnico con la cabeza agachada, angustiados, ¿viste? Como, es terrible, porque es la edad de jugar. Y entonces me parece que lo que hay que revisar es eso, ¿no? Cómo se enseña el fútbol, lo que pasa con el fútbol. Porque esas infancias son las que después llegan a los lugares de profesionales, y mirá lo que está pasando con el fútbol argentino hoy, ¿no? Yo lo escuchaba hablar a Gallardo ayer. Gallardo es un técnico que me encanta escucharlo porque creo que no soy de River, pero no suele hablar con mucho criterio y fundamento. Y estaba hablando casi de la ruina, ¿no?, del fútbol argentino, ¿no? Y que ves partidos horribles, que no le importan a nadie, encima le pones la cuestión de que no hay público por la pandemia, y es mucho peor. Pero la verdad es que se está jugando mal, y se juega mal ¿por qué, no? Entonces habría que empezar a revisar la formación del fútbol. Por eso creo que nosotros como organizaciones barriales o sociales, que estamos en los lugares donde los jugadores de fútbol nacen y salen, le tenemos que poner un ojo a eso, y mirarlo de una manera mucho más integral, que te importe la persona, ¿no? No es la máquina del prodigio que le va a hacer ganar guita a un montón de gente y listo, ¿no? Hay que mirar al deportista en toda su totalidad. Silencio. Pueden escribir si no se animan a hablar. ¿Quieren preguntar? Si no tienen alguna pregunta, no sé, algún comentario, algo que con lo que estén de acuerdo o no. Bueno, si nadie tiene alguna otra pregunta, ¿te parece ir cerrando, Mónica? Lo que ustedes digan. No, para mí un gusto enorme charlar, y las preguntas, y que vaya y venga la palabra. Y creo que tenemos un montón de trabajo por delante, muchos desafíos, porque el deporte es el que va a ayudar mucho a reconstruir todo lo que se hizo pelota, ¿no? Todos estos meses, con todo esto que nos está pasando. Y es el lugar donde nos vamos a hacer fuertes otra vez. Así que creo que eso, tenemos un montón de trabajo, y que espero que lo podamos hacer en conjunto, ¿no? O lo más cerca posible, ¿no? Me refiero a cerca a pensarnos y a ver qué estrategias podemos hacer juntos. Porque el barrio es uno solo, y es de todos, ¿no? Entonces me parece que la cuestión va por ahí. Si necesitamos competencias, si necesitamos mejorar entrenamientos, bueno, nada, nosotras sabemos muy bien que nada se resuelve solo, como dije, ¿no? Que todo se resuelve grupalmente. Así que apunto a eso, y que el espacio haya servido para eso. Sí, seguro sirvió un montón la realidad, y me parece re interesante lo que vos decís. Esto del mapeo también me parece muy copado, y sabemos que acá en el barrio hay muchísimas escuelitas de fútbol, que cuando se arman los campeonatos hay muchísimos equipos que se presentan, y nada, también pienso que aunque sean todo masculino y los profes sean masculinos, estaría bueno también como que desde ese mapeo podamos articular, y las compañeras que trabajan feminismo, la compañera por ejemplo, de la nuestra, u otros de otros espacios, puedan
reunirse con esos profes, con esos alumnos, para contar un poco la experiencia, pero también para como enseñarle un poco esto, lo que nosotros queremos, para demostrarle, para explicarle y para darle nuestras perspectivas, ¿no? De lo que es el fútbol y a ver si lo pueden hacer un poco más inclusivo todo eso, o por lo menos que en esos espacios donde hay puro varones, se hable lo que tiene que ver la lucha feminista, lo que tiene que ver la igualdad de género más que otra cosa, ¿no? Yo creo que el mapeo nos puede servir también para pensar en esto y a ver si en un futuro, no sé, digo, un encuentro entre varias escuelitas de fútbol y trabajar lo que es la perspectiva de género. Porque creo que hay un montón. Totalmente, lo podemos armar tranquilamente. Me encanta. Bueno, ahí tenemos, mapeo para salir. Salimos jugando por abajo. Ahí va, me encanta. Buenísimo. Para ir cerrando entonces, creo que como decía, bueno, Mónica y por ahí la otra compañera, es muy importante el trabajo en conjunto, y cómo el deporte es desarrollador y potenciador de muchas cuestiones, digamos, y esto que la enseñanza de la cuestión del género, de la inclusión, no entiende de edades, porque hay que enseñarlo a todos y todas, y que no es solo para mujeres o para hombres, o sea, es para todos. Es esto, de incluir, del deporte inclusivo, pero de verdad. Y nosotros como formadores, poder potenciarlo, teniendo como herramienta, en este caso, el fútbol. Así que, bueno, eso es mi aporte como para ir cerrando. Y nada, Mónica, te agradecemos desde el Playón de Retiro. Una pregunta. Sí, a ver, última pregunta. ¿Se puede entrenar a las chicas o chicos sin haber jugado a la pelota? Sí, por supuesto que sí. Hay un gran prejuicio ahí, algunas veces fundado y otras no, de que solamente los jugadores de fútbol, los ex jugadores de fútbol pueden enseñar. Y te diría también que es al revés, hay enormes jugadores de fútbol que no pudieron nunca dirigir ni el tránsito, nada. Y me parece que lo que tenés que tener es una vocación gigante y enorme por enseñar y porque los pibes y las pibas te preocupen. Y saber que lo que tenés enfrente es una persona. Después de todo lo demás se aprende, se lee, se estudia, se mira, se ve, pero por supuesto que sí. Sí, tenés que tener pasión por la enseñanza. Bueno, perfecto. Nada, como decía, te agradecemos, Mónica, por la charla que nos diste hoy, todas las herramientas que nos brindaste. Muy interesante, la verdad. Y nada, desde el Playón de Retiro y Rulo y Cristian, yo Agustina, te agradecemos y les agradecemos a todos por participar. Y bueno, recuerden que el martes que viene es la última charla de este segundo curso de entrenadores a las 6 horas con Carlos Maglio, ex árbitro. Así que después en la semana les vamos a mandar el link. Y bueno, nuevamente, Mónica, te agradecemos. No, a ustedes, un montón y bueno, nos estamos viendo en el barrio, seguro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias, Mónica. A ustedes, mil gracias. 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 Gracias primero.